Hasta 2 veces la ministra de Defensa ha visitado la base de Cerro Muriano desde el triste suceso del pasado 21 de diciembre y hasta 2 veces ha insistido en lo mismo. Queremos que se esclarezca absolutamente toda la verdad de lo ocurrido. Yo he instado a todos los compañeros de los fallecidos que cuando declaren ante el juez, declaren sin reserva alguna, clarísimamente, todo lo que ellos vieron, todo lo que ellos vivieron, de tal manera que el juez pueda tomar las decisiones correspondientes. 2 militares han fallecido ahogados en unas maniobras con innumerables fallos de seguridad en el cruce de una balsa de agua y con presunto abuso de autoridad de un mando que ya ha sido apartado. Pero es que no tendrías que haber pasado eso, porque tendría que haber habido una lancha con un buzo antes. Y una línea de vida de acero, no una cuerda guía, que no es lo mismo. El mando lo que tiene que hacer es decir, yo no puedo hacer el ejercicio porque me falta todo esto. Y plantarse ante su mando, coronel, teniente coronel, y decir, no vamos a hacer instrucción mientras que esto no se arregle. Ahí es donde el mando tiene que ser valiente. Dos fueron las víctimas mortales. Un soldado, Carlos León, de 24 años y natural de El Viso del Alcor, en Sevilla, y el cabo Miguel Ángel Jiménez, de 34 años de edad y natural de Adamuz, en Córdoba. Hubo además 2 afectados por una grave hipotermia y uno de ellos entró en parada cardiorrespiratoria que se pudo recuperar. 3 más tuvieron que ser hospitalizados. Nos desplazamos a las inmediaciones de la base de la Brigada 10 de Guzmán el Bueno en Cerro Muriano, en Córdoba. Lo único que reclamamos es justicia, porque tenemos que dar ese honor a 2 personas con toda la juventud por delante, que en un ejercicio que podrían haber realizado de los muchos a lo largo de su carrera, ya no lo van a poder realizar más, porque murieron desgraciadamente en ese momento. Vanos han sido los intentos hechos por este programa para que la ministra de Defensa, o en su defecto algún mando o portavoz autorizado, diera su versión de lo ocurrido, a pesar de las reiteradas declaraciones de transparencia y de asunción de responsabilidades. Pero no somos los únicos decepcionados. La única manera de que los soldados puedan hablar es a través de las asociaciones profesionales que les representan. Queremos que las palabras de la ministra se lleven a cabo, que puedan hablar con libertad. ¿Qué problema hay en que hablen? El otro día en un programa de televisión, pues un soldado tuvo que salir de espalda con la voz distorsionada, a oscura. O sea, parece que somos presuntos delincuentes por decir la verdad. La Audiencia Provincial de Córdoba ha decidido que finalmente sea el togado militar número 21 de Sevilla el que se haga cargo de la causa. Y este mismo togado militar ha decidido esta semana que no habrá medidas preventivas contra los acusados, es decir, no habrá prisión preventiva contra el capitán y los otros 2 mandos acusados. Ahora bien, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene la justicia militar frente a la ordinaria para los encausados y para las víctimas? Siempre que me han dicho algo de la justicia militar, he dicho que a mí me encanta. Me encanta. Son pocos, son orgullosos, pero se trabaja muy bien, como abogado se trabaja estupendamente bien, muy garantista, pero es verdad que esa sospecha va a estar siempre, la permeabilidad al telefonazo. Eso, ¿por qué no va a ocurrirle a un juez de Sabiñánigo, por ejemplo? Yo no puedo compartir que la justicia militar sea más laxa tratando alguno de los delitos que lo sería la civil. Lo que sí puede haber a lo mejor alguna reticencia en algunas de las personas que están litigando ante estos juzgados militares al pensar que por esta composición de las salas y de los juzgados que son del cuerpo jurídico militar, al ser el estamento militar un estamento fuertemente jerarquizado, pues les pueden surgir alguna duda, alguna reticencia. Un juez militar puede el día de mañana acabar de asesor de un coronel o un general que él ha juzgado. Entonces podemos entender las circunstancias que se encuentra alguien que ha juzgado a un superior y luego se encuentra bajo sus órdenes. Es muy complicado. Para el abogado del soldado sevillano fallecido, este juzgado militar no sería competente en caso de que otros mandos superiores fueran encausados. Al menos que sea en el juzgado togado central y posteriormente en el Tribunal Militar Central, puesto que nosotros pedimos que comparezcan aquí también como investigados o encausados otros mandos militares, el comandante, el teniente coronel, 2 coroneles y el general.
Las posibles represalias y la lealtad debida a los mandos son, según los expertos, los riesgos de que estos casos se juzguen en tribunales militares. Escuchábamos al principio de este reportaje a Alberto Escudier. Este abogado representó a un legionario perseguido y acusado por testificar contra su propio capitán, que pretendía mentir sobre lo ocurrido en un accidente en unas maniobras realizadas en Alicante en 2019. En diciembre pasado, días antes del terrible suceso de Cerro Muriano, se publicó la sentencia condenatoria del sargento que disparó y de la indemnización a este valiente testigo, amigo del soldado fallecido por un disparo de su sargento en unas maniobras. El autor del disparo, según el informe, que luego eso ha llegado a la sentencia y demás, es su propio sargento, que sin tener obligación de disparar, o mejor dicho, no debiendo disparar porque estaba en un ejercicio, debía simplemente supervisar, hizo fuego, lo hizo fuego en unas condiciones temerarias, digamos sobre las cabezas, una ráfaga, y una de esas balas le entró, fue mortal, le entró por el pecho y lo destrozó el corazón y demás. La ministra de Defensa ha insistido ahora en que los testigos digan toda la verdad. Entonces, esa verdad tuvo duras consecuencias. Hay que decir la verdad. Ahora hay que hacer, vamos, como si antes no hubiera que decirlo. Lo llamativo de este asunto, por desgraciado, yo cuando lo leí me descompuse porque veía tantas similitudes, tantos paralelismos, pero hay cambios. Vamos a tener esperanza, hay cambios. Mira, el primer cambio lo veo en los medios de comunicación y me parece genial, porque a España la sirven 120, 130.000 militares. Entonces ahora la prensa llega, ahí ves una rueda de prensa con 40 micrófonos y las cadenas de televisión y los podcasts y dices, por fin, porque cuanto más luz queramos llevar, cuanto más testigos y eso, más difícil va a ser tapar, como se ha tapado siempre, muchas muertes de los militares españoles durante maniobras. Segundo cambio, la actitud de la ministra. ¿Cuándo una ministra tiene que venir a decir a los chavales, tranquilos, decir la verdad? Aquí estoy yo como ministra, que soy la máxima autoridad debajo del rey, en este departamento, para garantizaros que si decís la verdad no pasa nada. Eso a Fran le hubiera encantado en su día tener ese apoyo. No es que no se lo dieran, es que era todo lo contrario. La actitud era de persecución. Y el tercer cambio, que es muy importante, cautelarmente se le aparta al capitán de sus obligaciones del mando. ¿Por qué es importante eso? El capitán, para un soldado en una compañía del ejército español, es Dios. Puede disponer de su horario, de sancionarlo. Hace los informes de capacitación que son fundamentales para renovar los contratos. Le puede quitar o poner dinero asignándole complementos o retirándoselo. Es Dios y es su mando directo. Y tiene la capacidad de manipular las pruebas, como pasó en Alicante. Así que se le aparta y se garantiza de algún modo la limpieza del proceso. Uno de los conflictos jurídicos que tendrán que dirimirse en estos días es si el capitán de Cerro Muriano a cargo de las maniobras actuó o no con dolo. ¿Qué es en derecho el dolo eventual? Yo, en mi posición de garante, si yo sé que el cruce, por ejemplo, el cruce del lago entraña ciertos riesgos que pueden causar un problema para la vida, por ejemplo, y aun sabiéndolo se ejecuta, ¿vale? Ahí es donde existe ese dolo eventual, donde uno tiene conciencia de que puede ocurrir un mal y aun sabiendo que puede ocurrir ese mal, lo hace, ¿vale? Ese es el dolo eventual. Y eso la justicia militar no lo contempla. Eso la justicia militar no lo contempla. Para aclarar aún más esta figura del dolo, acudimos a Florentino Ruiz, magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva. Puede haber dolo directo, imprudencia o dolo eventual. Con un ejemplo se verá muy gráficamente. El dolo directo, una persona con un coche atropella a otro porque lo ve y lo quiere matar. Eso es un homicidio o asesinato con dolo directo. La imprudencia, el que adelanta antirreglamentariamente o se salta un ceda al paso y causa la muerte de dos personas. Eso es una imprudencia. No quería matarla, decía, bueno, va a dar la casualidad. ¿Cuál es el dolo eventual? Un conductor kamikaze que se pone por la carretera de Sevilla-Huelva en sentido contrario, porque ha hecho una apuesta que va a hacer 15 kilómetros en sentido contrario. Está exponencialmente incrementando el riesgo, se plantea como muy probable que haya un accidente
Y bueno, él lo asume porque con dolo eventual, si pasa, bueno, él lo está asumiendo. No es algo que sea remoto planteárselo, sino que es algo muy probable. Finalmente, una de las cuestiones más espinosas en el caso de Cerramuriano es esclarecer por qué se realizó esta maniobra de vadeo de un lago con peso extra en las mochilas y sin una línea de vida adecuada, una cuerda o cable al que poder agarrarse en caso de peligro. ¿Era un castigo por haber hecho mal alguna maniobra anterior? Sí es cierto que se desprende de la investigación que se habían impartido como una serie de castigos, por llamarlo así, por una serie de circunstancias que habían acontecido días anteriores, ¿vale? Como el famoso lastre o mina que se ha dicho que se llevaba y demás, ¿no? Entonces, de la investigación, que todavía no está terminada, sí es cierto que eso sí se desprende. Juan Luis Manfredi, catedrático de la Facultad de Comunicación en Sevilla, es especialista en defensa. Como estas cosas dependen de oficiales de baja graduación que no están, digamos, supervisados constantemente, pues algunas veces se sabe que en algunas ocasiones se les ha ido la mano. Cargar las mochilas, por ejemplo, que yo sepa, eso está prohibido, pero por lo visto está ocurriendo de verdad, ¿no? En principio, los castigos efectivamente están prohibidos y que yo sepa eso se cumple a rajatabla, pero hay grietas y esta es una de ellas. Grietas que debían estar ya cerradas hace muchos años. En los últimos tiempos de Franco había algo así como 1.200 o 1.300 generales, ahora hay 350. Entonces, y después de haber peleado mucho para poder llegar tan lejos a base de muchos cursos, muchas participaciones y tal, ya no queda ningún heredero. ¿Que habrá nostálgico? Pues seguramente, pero en principio todos nuestros militares son demócratas. Ese capitán tendrá probablemente, si sigue digamos, el escalafón normal, tendrá 40 años. O sea que nació 20 años después de la muerte de Franco. Y cuando fue a la academia, hacía ya un siglo que la educación militar había cambiado. La base de Cerramuriano forma parte de la OTAN. Es una de las primeras que entrarían en acción en caso de conflicto armado. El cabo Jiménez, uno de los fallecidos, ya había participado en misiones en Líbano y Letonia y había sido condecorado. Sabía nadar y tenía experiencia de sobra en estas maniobras. La obediencia, el deber, las ganas de estar donde había que estar y unos mandos que no hicieron su trabajo. 2 fallecidos, 2 familias destrozadas. Al menos piensen que si ya su hijo no se lo va a devolver nadie, a ver si se consigue, por ejemplo, que esa prevención de riesgo pues se lleve al extremo profesionalizado que debería ser. Que esa sea su satisfacción, ¿no? Que dentro de 2 años digan, oye, pasó lo mismo, pero había una ambulancia y había una lancha y había un buzo y a los chicos con un poco de mal cuerpo y un poco de hipotermia, pero se les salvó.